buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición poderles, pues no ver, ¿verdad? Pero poderles compartir en esta ocasión. Y gracias a Dios porque estamos de nuevo aquí con ustedes. Por algunas razones de trabajo y algunas razones cuestiones que se nos atraviesan en el día. A veces no me es posible poder estar con ustedes, pero gracias a Dios estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Antes que nada, siempre empiezo, ahora sí que como dicen en mi pueblo, como gorro sin mecate, va, y no me presento. Mi nombre es Fernando Leiva, soy pastor en Casa de Oración. Estamos en calle 33, avenida 11 y 12. Ahí estamos para servirles y pues es una bendición poderles compartir la palabra de Dios, compartir un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema, ¿dónde están los restauradores? Es interesante saber que dice la palabra de Dios, que el Dios de toda consolación nos consuela a nosotros para que nosotros podamos ser consoladores de otros. Pero esta misma verdad y este mismo principio se aplica cuando Dios nos restaura, y el propósito de Dios restaurarnos a nosotros es de que nosotros podamos restaurar a otros. Ojo, antes de poder restaurar a otros, lo primero que tenemos que hacer es primero ser restaurados nosotros. Hermano David Greco en uno de sus libros decía, cuando un soldado está herido no puede ayudar a otro porque lo va a lastimar, o ambos se van a lastimar. Entonces creo que si somos personas restauradoras, la Biblia lo llama como personas espirituales. A veces nosotros confundimos lo que es ser espiritual. Qué bueno que sepas o sepamos toda la Biblia, pero eso no nos hace ser espirituales. Qué bueno que algunos quizás hablen alguna lengua espiritual, pues qué bueno, pero eso no nos hace ser espirituales. El ir, diezmar, ofrendar, hacer tantas cosas, no nos hace ser espirituales. Gálatas capítulo 6, en donde vamos a estar teniendo esta reflexión, nos habla quiénes son las personas espirituales. Y dice que los restauradores son las personas espirituales, las personas que ayudan a los demás. ¿Qué le parece si vamos a la palabra de Dios en este momento? Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, aquí este pasaje nos habla sobre las personas espirituales. Y dice que una de las características de las personas espirituales son restauradores, porque dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, una persona que se es espiritual, cuando vea a alguien que ha caído, a alguien que ha fallado, a alguien que ha cometido una falta o un pecado, dice, ustedes que son espirituales, restáurenlos. Es increíble cómo ver que en el cuerpo de Cristo, cuando alguien tropieza, cuando alguien cae, cuando alguien fracasa, sucede lo que dicen que la iglesia viene siendo a veces en ocasiones como los cangrejos aquí mexicanos. Cuando los cangrejos los atrapan, los echan a un balde grande así, y ahí los van echando, y cuando un cangrejo está a punto de salir, el otro brinca y lo agarra y lo jala y lo tumba. Lamentablemente, eso se ve a veces en el cuerpo de Cristo. Pero Dios, si Dios nos ha restaurado a nosotros, el propósito de restaurarnos Dios a nosotros, primero es ver su amor, pero también para que nosotros podamos restaurar a otros que han caído, a otros que han cometido alguna falta, a otros que, como decimos vulgarmente, la han regado delante de Dios. Pero dice, ustedes que son espirituales, restáurenlos. Entonces, el llamado a restaurar aquí es para los espirituales. Entonces, una persona que ayuda a otra a restaurarse es una persona espiritual.
¿sí? No nos vayamos con la finta de pensar que estudié en un instituto, que tengo cierto grado de conocimiento teológico. Olvídese de eso. Vamos a aprender que una persona que restaura es una persona espiritual. Y dice, restáurenle. La palabra restaurar en el griego catarizo significa componer y arreglar los huesos. Cuando los huesos se salen de su lugar, dice que esa es la palabra que se utiliza para restaurar, es sacar el hueso y acomodarlo en su lugar correcto. También en Mateo habla sobre cuando Pedro remendaba las redes. Entonces dice que la palabra restaurar también significa empezar a remendar las redes. Entonces, si aplicamos estos conceptos, nosotros nos vamos a dar cuenta que el restaurar significa arreglar, poner las cosas en su lugar. Entonces, Dios nos llama a ser restauradores para que nosotros podamos poner las cosas en su lugar en las personas. O sea, ayudarles. ¿Sí me explico? Ayudarles a cómo ellos pueden ser restaurados. Entonces, restaurar es componer los huesos o arreglar las redes. Eso es restaurar. Entonces, cuando nosotros veamos que alguien cae, que alguien abandona los caminos de Dios, lamentablemente hay muchas personas que dicen que cuando uno peca, se perdió la salvación, ya no hay oportunidad, pero la palabra de Dios dice, si alguno hubiera pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él. Entonces Dios nos da esa oportunidad. Entonces hay que restaurar. Hay que llevar a esa persona, hay que llevar a ese matrimonio, hay que llevar a ese joven, a esa señorita, ¿sí? Si ha caído o si en su vida simple y sencillamente nunca ha conocido de Cristo, pero su vida ha sido un desastre, hay que restaurarles. Porque yo siempre he creído que Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó para que seamos no solamente consoladores, no solamente nos llamó para ser reconciliadores, sino creo que también Dios, según la palabra de Dios, nos llamó a ser restauradores. Entonces, una persona que restaura es una persona espiritual, es una persona que toma tiempo, vamos a decir, una persona espiritual es una persona consolidadora, una persona que se toma el tiempo para ayudar a las personas, ¿sí? Que, que toma el papel de tutor, que toma el papel de una persona como una niñera, ¿verdad? Entonces se dedica, le da tiempo, lo ayuda para que se levante. Ahora, fíjese bien, que dice que la manera que nosotros vamos a restaurar, claro que no van a ser con palabras groseras, con palabras intimidantes, con palabras condenatorias. Al contrario, dice la palabra de Dios que si alguien ha caído, vosotros que son espirituales, restáurenle. Y aquí viene la manera, con espíritu de mansedumbre. O sea, de una manera suave, de una manera bondadosa, ¿sí? Entonces, decía un hermano por ahí, dar un ladrillazo forrado con terciopelo. O sea, hacerle ver a la persona que cayó porque está mal delante de Dios, pero con la suavidad de que Él se pueda levantar. Entonces, con espíritu de mansedumbre. Nosotros tenemos que tener paciencia para poder ayudar a las personas a restaurarlas. No nos desesperemos pensando que esa persona nunca va a cambiar. Creo que muchas personas también dijeron lo mismo de nosotros. No, hombre, yo ya he orado por él, ya he intercedido por él, ya he hecho oraciones, cadenas de oraciones, hasta vigilias por él y no cambia. Tenga paciencia. La mansedumbre tiene que ver con la paciencia. Si nosotros hemos de ser personas que vamos a restaurar con espíritu de mansedumbre, va incluida ahí va incluida la paciencia. Entonces, una persona que es espiritual restaura con paciencia, no se desespere. A veces nosotros quisiéramos que ya cambiar y quisiéramos agarrarlo del cuello y decirle reacciona, pero mira, Dios ha tenido paciencia con nosotros. Nosotros tenemos que tener paciencia con los demás. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, verdad? Estuvieron orando, batallando con nosotros. Y sin embargo, Dios hizo la obra en restaurarnos. Entonces,
No se desespere, con espíritu de mansedumbre. Así tenemos que hacer. Ahora, la siguiente cosa, entonces, un restaurador es una persona espiritual, es una persona que corrige o restaura con espíritu de mansedumbre. Y la otra cosa que dice aquí la palabra de Dios es lo siguiente: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto habla de que no te andes comparando con los demás. Dice, considérate a ti mismo. No creas que tú, porque no has caído, eres mejor que los demás. Lamentablemente, te tengo mala noticia, somos todos iguales. Por eso dice, considérate a ti mismo. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que crea que está firme, mire que no vaya a caer. Tenemos que tener mucho cuidado con la autosuficiencia, creyéndonos que nosotros somos mejores que otros. Una persona espiritual nunca va a hacer eso. Una persona espiritual nunca se va a andar comparando con los demás. Nunca va a andar diciendo, yo soy mejor que este, yo soy mejor que esto otro, yo soy mejor que acá, yo no hago lo que hace este, mírale el tipo de pecado que hace esta persona. No, 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 no. Claro que no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Considérate a ti mismo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos vulnerables también a cometer pecado. Por eso, cuidado con la autosuficiencia. Por eso Dios te llamó a restaurar. Porque usted y yo un día también fuimos caídos. Usted y yo un día estábamos lejos de Dios. Pero Dios nos restauró. Y Dios tuvo mucha paciencia con nosotros. Entonces Dios nos llama a hacer lo mismo. Y a considerarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice en Romanos 11:20, refiriéndose al pueblo de Israel como un olivo verdadero, pero también a los gentiles o a los que no son judíos como olivos silvestres. Entonces, ese olivo representaba al pueblo de Israel, y cuando vino Cristo, como no quiso, esas ramas de olivo fueron desgarradas y fueron tomados olivos silvestres e injertados en un olivo. Entonces, tú no te ensoberbezcas creyendo que porque aquellos fueron desechados, Dios no te puede desechar a ti. Ten mucho cuidado. Por eso dice la palabra de Dios, no te ensoberbezcas, sino teme a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos caer. Una persona espiritual nunca va a criticar a aquella persona que ha caído o a aquella persona que está alejada de Dios. Al contrario, la va a levantar. Cometió errores. Ahí que Dios se encarga de ellos. Nuestro deber es restaurar, nuestro deber es ayudar, nuestro deber es levantar. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. O sea, no te andes comparando. La única manera en que tú te puedes comparar es con Cristo. Si tú eres como Cristo, adelante. Pero nosotros tenemos que irnos pareciendo a Jesús, no a la gente. ¿Sí? Porque ese es nuestro trabajo, llegar a ser semejantes al Hijo de Dios. Entonces, yo me tengo que comparar con Cristo. ¿Y si cuánto me falta para llegar a ser como Cristo? Y si todavía no he llegado, entonces no hay que seguir juzgando al que ha caído, no hay que seguir juzgando al que cayó, no hay que seguir juzgando al que anda mal, sino al contrario, hay que considerarnos a nosotros mismos. La siguiente cosa que dice la palabra del Señor, el espiritual o el que restaura, dice la palabra de Dios, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, que hay una ley que es la ley de Cristo. Existía la ley en el Antiguo Testamento, pero Cristo vino a traer una nueva ley. Sobrelleven las cargas los unos a los otros. Una persona que restaura cumple la ley de Cristo. Dice la palabra de Dios que hay que sobrellevar las cargas unos a los otros. Si no me equivoco, en Romanos capítulo 15, habla que los que son fuertes tienen que ayudar y apoyar a los que son débiles. Entonces, los fuertes hay que ayudar y soportar a los débiles. Eso es sobrellevar las cargas, ayudarlos a tener paciencia, enseñarles a ser un discípulo de Jesús, porque realmente la gente a veces es demandante.
¿A qué me refiero con que la gente es demandante? La gente siempre te va a estar pidiendo, ¿cómo me puedes ayudar? ¿De qué manera me puedes ayudar? Pero llega un momento en que la persona tiene que dejar de ser demandante y convertirse en una persona ofertante. ¿A qué nos referimos con esto? Una persona ofertante es aquella que ha pasado de recibir a dar. Entonces, una persona que restaura nunca va a estar pidiendo que le den. Al contrario, siempre una persona que es restauradora siempre va a estar buscando cómo ayudar y cómo brindar ayuda. ¿Sí? A veces nosotros decimos, yo les comparto en la congregación y les digo, a veces tenemos 10, 15 años, 20 años y seguimos siendo ovejas, cuando el Señor quiere que pasemos de ser ovejas a ser hijos, ¿sí? Porque la oveja, ¿qué es lo que hace la oveja? Entonces nosotros siempre estamos, sáname, lléname, bautízame, ayúdame. Entonces siempre estamos demandando, siempre estamos que nos ayuden, que nos den, que nos den. Pero como que el mexicano es así, ¿verdad? Que siempre el mexicano si no le dan algo a cambio, como que no reacciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar de ser demandantes y convertirnos en personas ofertantes, de decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando una persona pasa de ser demandante a ser una persona ofertante, entonces se convierte en una persona restauradora, porque siempre va a estar tratando de ayudar a los demás. Porque la ley de Cristo es así. ¿Cuál es la ley de Cristo? En Gálatas capítulo 5, el contexto de este pasaje habla sobre los frutos de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Pero llega a la conclusión diciendo, pero el que ama es el que ha cumplido la ley. O sea que la ley tiene muchos mandamientos. De todos esos mandamientos se resumen en 10, pero de esos 10 se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. 2. Pero viene una nueva ley, que es la ley de Cristo. La ley de Cristo dice, les doy un mandamiento nuevo, dijo Juan. En Juan capítulo 13, 34. Les doy un nuevo mandamiento. Este mandamiento es que se amen así como yo los he amado. Esa es la diferencia. La nueva ley de Cristo dice que el amor que ustedes dan lo hagan como yo se los he demostrado a ustedes. Ahí como que la cosa se pone un poco más, ¿cómo se puede decir? Ya hay que pensarla, ¿no? Porque quizás es muy fácil amar a quien nos ama. Es muy fácil amar a quien nos ayuda. Es muy fácil amar a quien nos echa la mano. ¿Qué huele? Pero ¿qué tal es amar a aquel que nos hace la vida de cuadritos? Aquel que nos critica. Aquel que se burla. Aquel que te difama. Aquel que habla mal de ti. Aquel, bueno, que es tu enemigo. Dijo una persona, en realidad no es mi enemigo, dijo, porque está cegado por el mal. Es mi amigo, pero no se ha dado cuenta. Un mandamiento nuevo. Ámense como yo les he amado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona restauradora cumplirá la ley de Cristo. Una persona restauradora siempre cumplirá la ley de Cristo. Y cuando una persona cumple la ley de Cristo es que lo que lo mueve a esta persona no es una posición, no es un título, no es nada de eso. ¿Qué es lo que lo mueve? Es el amor. Jesús le dijo en una ocasión a los maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia. Decía mi esposa, las mujeres tenemos aproximadamente en el día más de 30 cambios hormonales. Y decía, si estás pensando entenderme, nunca me vas a entender. La Biblia solamente te dice que me ames. Esto es lo único que le pide. Es lo único. Y yo le digo, bueno, pues
Ni modo. Es cierto, la palabra de Dios dice, ámala, ¿verdad? Y qué curioso, que a la mujer no le dice que lo ame, sino que le dice que lo respete. O sea que a la mujer es más fácil amar que el hombre amar. Entonces, amen, dice. Esa es la ley de Cristo. Ámense unos a otros, pero como yo los he amado. Entonces, aquí es donde nosotros entramos en un conflicto porque a veces decimos, no, yo sí amo, sí, sí amo, aun cuando te traicionen, aun cuando hablen mal de ti, aun cuando te den la espalda, aun cuando te hayan robado, aun cuando te hayan hecho lo malo. Mira, te voy a platicar un testimonio así rapidito. Esto fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una madre de familia no dejaba ir a su hija a las fiestas. En una ocasión, por cuestiones de que, ándale mamá, déjame ir a esta fiesta con mis amigos. Bueno, está bien. La mamá era cristiana. La hija va a esa fiesta, la hija no regresa, se dieron las 12, la 1, las 2, no amaneció, dio parte de la policía, no la encontraba. Con el tiempo, esta mujer le dan la noticia que a su hija le encontraron y le encontraron en el patio de la casa del joven que había invitado a esta señorita. La encontraron muerta, hecha pedazos. El joven la violó, la mató, la enterró. ¿Y qué fue lo que pasó? Este joven pues, lo echaron a la cárcel. Pero esta mujer, fíjese, fue a la cárcel y le dijo, yo te perdono y permíteme convertirme en tutora tuya para enseñarte la palabra de Dios. Quiero compartir la palabra de Dios porque tú necesitas ser restaurado de lo que tú has hecho. ¡Wow! Yo cuando dije, yo me pongo en el lugar de esa madre, quizás, ay Dios santo, no sé cómo reaccionaría. Pero mi pregunta es, ¿cómo reaccionarías tú si tú hubieras sido el padre o la mamá de esa hija? Claro, lloró, se hizo justicia, lo echaron a la cárcel, pero ella decidió ayudar a este joven. Se convierte en una tutora de él, le comparte la palabra de Dios, se entrega a Jesucristo. Ese es el amor, esa es la ley de Cristo. Ámense como yo los he amado. Entonces, en resumidas cuentas, una persona restauradora es una persona espiritual que tiene paciencia, que se considera a sí mismo, que sobrelleva las cargas de los débiles, se convierte en un consolidador y aparte cumple la ley de Cristo, que es amar. Por eso dice ahí, así, dice, porque el que se cree ser alguien o algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lamentablemente, en el cuerpo de Cristo hay muchas personas que se comparan. Lamentablemente en el cuerpo de Cristo nos creemos más por posiciones o cargos eclesiásticos que se nos dan. Pero dice la palabra de Dios que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está diciendo, en pocas palabras, no te creas más que el otro. ¿Sí? No te creas más. Así que cada uno someta a prueba, dice. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero de sí mismo y no en otros. O sea, ¿qué te está diciendo esto? Que sometas a prueba tus obras y gloríate, pero no comparándote con los demás, sino contigo mismo. Y sabes que lo logré, lo hice, pero nunca comparándote con los demás. ¿Sí? Entonces, dice, tendrá motivo de gloriarse, pero de sí mismo y no en otros. Así que, este es el consejo. Dios nos está llamando a ser restauradores.
Por eso en este momento yo te quiero invitar para que tú pienses en esto. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado cosas, Dios te ha restaurado. Mira que la palabra de Dios, mira, quiero que vayas conmigo a Isaías. En Isaías capítulo 61 es un versículo mesiánico, profético, que habla sobre el Señor Jesucristo. Esto también se encuentra en Lucas 4. Dice, pero aquí vamos a leer en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si tú ves este pasaje y lo comparas con Lucas, cuando al Señor Jesucristo le dieron en la sinagoga el rollo de la palabra para leerlo, de la ley para leerlo, él comenzó leyendo este pasaje y él dijo, en este día se ha cumplido esa palabra. Todos los religiosos se enojaron, se molestaron porque no creyeron que él era el Mesías. Pero esta palabra de Isaías 61 y Lucas 4, Lucas es el cumplimiento de Isaías 61. ¿Y cuál era el cumplimiento? De que Jesucristo era el Mesías, era el ungido de Dios, era el enviado de Dios. Que el propósito, el trabajo, la función o la labor de él era restaurar. Restaurar. Porque dice, él me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los que están quebrantados de corazón, ¿sí? Dice, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a traerles buenas nuevas, a consolar. O sea, Jesús viene a traer un ministerio tan completo que para mí el ministerio de Jesús es de restauración. Él vino a restaurar la comunión de Dios con el hombre. Es el puente, es el pontífice, de ahí que viene la palabra pontífice, que quiere decir puente, donde Jesús se convierte en el pontífice que viene a unir al Padre con la humanidad, es el puente. Él vino a restaurar eso que se había roto desde el principio, vino a restaurar no solamente eso, vino a restaurar el gozo, vino a restaurar la paz, vino a restaurar las relaciones familiares, vino a restaurar las relaciones matrimoniales, vino a restaurar las relaciones con nuestros vecinos, vino a restaurar todo eso. Entonces Jesús vino a eso. Y cuando eso se logra en nosotros, es entonces cuando el Señor nos llama a que vayamos y podamos cumplir el mismo ministerio. Jesús dijo en una ocasión, yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando Él dice mi iglesia, lo va a hacer a su manera, no a la manera del hombre. Porque las religiones abundan, ¿sí? Los reglamentos abundan. Pero Jesús dijo, va a ser como yo quiero, porque es mi iglesia, no es su iglesia, es mi iglesia. Y yo la voy a restaurar de esta manera. Por eso nos deja la palabra de Dios aquí. Es interesante ver cómo es que a Jesús le seguía tanta gente. Mucha gente le seguía. Muchos niños, hasta niños le seguían. Entonces Jesús tenía algo que a veces nosotros no tenemos. ¿Qué es lo que Jesús tendría? Carisma, buenas relaciones. ¿Sabe qué? Lo que Jesús tenía era lo que la religión no les podía dar. Era amor. La religión les daba un concepto de reglas, pero no les daba amor. Y Jesús era todo lo contrario. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Esa es la diferencia. Que Jesús no es una religión. Jesús es la encarnación del amor de Dios. Jesús es la demostración del amor. Por eso Jesús fue hasta la muerte. Murió por nosotros. Resucitó por nosotros. Intercede por nosotros.
Y mira qué increíble todo esto. Jesús hizo todo esto por nosotros, aún sabiendo que no sería correspondido. Porque lamentablemente muchos no quieren nada de Jesús, pero aún así Jesús murió por todos nosotros. Jesús murió sabiendo que muchos lo iban a rechazar, pero aún así dijo, voy a morir para demostrarles cuánto les amo. Él, él está consciente de que no todos van a recibir este amor. Quizás tú me estás escuchando, quizás tú me estás viendo, y quizás tú estás escuchando esto y digas, no, esto no es para mí. No importa. Tú eres uno de muchos que está rechazando ese amor. Pero aún así Jesús te sigue amando. Aún así Jesús está dispuesto a restaurarte. Aún así Jesús está dispuesto a ayudarte. Por eso, ¿qué te parece si en este momento hacemos una oración? ¿Te parece bien? Hagamos una oración para que cada uno de nosotros podamos ser restaurados. Y aquello que ya estamos restaurados de parte de Dios puede ser un instrumento para poder restaurar a otros. ¿Sí? De verdad. Y con todo respeto, la palabra de Dios dice, el espiritual es el que restaura. El espiritual no es el que tiene un don. El espiritual no es el que tiene algún cargo. No, 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 no. Olvídate. Es el que cumple la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Amen como yo los amo. ¿Te gustaría ser un restaurador? Ahí donde tú estás, pide al Señor. Pero primero quiero hacer una oración por ti. Una oración por ti, si tú estás alejado, si tu vida ha sido destruida por tus malas decisiones, por lo que tú quieras, pero quieres que Dios restaure tu vida, haz conmigo esta oración. ¿Qué te parece ahí donde tú estás? Cierras tus ojos y le dices, Señor Jesús, en este momento yo te doy gracias porque me amaste aún sabiendo que yo no estaría dispuesto quizás a corresponderte. Pero aún así me amaste hasta la muerte y entregaste tu vida por mí. Yo te pido que me perdones. Te pido que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a serte fiel, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis malas decisiones, y te pido que restaures mi vida. Te entrego mi vida completamente, es tuya. Haz lo que tú quieras hacer. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús a mi vida. Gracias porque sé que Él vino a restaurar mi vida. En el nombre de Jesús. Y si tú eres una persona que quisieras tener el ministerio de la restauración, porque Dios nos llamó a eso, a tener ese ministerio de restaurar, solamente tú ponte en las manos del Señor y dile, Dios, aquí estoy, hazme un instrumento de bendición. Y que yo pueda decirle a otros, con mis actos, que tú estás conmigo. Y que me llamaste a ser una persona restauradora. Bueno, si así lo hiciste, qué bueno. Recuerda que Dios busca restauradores. ¿Dónde están? Ahí están. Vuélvelo a leer en tu casa, medítalo en tu casa y platica con Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Así es de que mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Le repito, estamos en calle 33, avenida 11 y 12, ahí en Pueblo Nuevo, estamos ahí, casa de oración. Si alguno de ustedes desea alguna vez comunicarse con nosotros, le daré el teléfono, es el 633-126-86-38. Y también, si nos quieres compartir algo, qué te pareció, pues también puedes visitar la página web en www.vidanuevaap.com. También puedes ver algunos de los tantos videos, ¿verdad?, que se ponen aquí, que se transmiten en YouTube, Vida Nueva AP, es canal. Así es de que también si no quieres compartir algo con nosotros aquí estando en cabina, alguna necesidad, alguna petición, te queremos decir, el número es el 633-135-22-88.
633-135-2288. Así que mi deseo es que Dios te bendiga. Hay que echarle ganas. Y mi refrán siempre ha sido, siempre o mi eslogan, o algo que me identifica a mí. Que no se acabe el gozo, porque el gozo nos lo da Dios. Que Dios los bendiga y que Dios les guarde.